Seguimos con la pregunta 1.3. Aquí nos plantean cuántas chicas miden más que la altura promedio de los chicos. Esta es una pregunta genérica de manejo del SPSS, no tanto como software específico de análisis estadístico, sino más en formato base de datos general. Y este tipo de preguntas, por haber, hay muchísimos modos distintos de responderla. Vamos a ver alguno de ellos. Lo que tenemos claro es que tenemos que sacar la altura promedio de los chicos. ¿Cómo podemos sacar una altura promedio de los chicos? Podríamos, por ejemplo, y yo no aconsejo, a través de datos, seleccionar y quedarnos solamente con aquellos que sean chicos. Podríamos segmentar el archivo y decirle que nos quedamos solamente con los chicos, a través de cómo, pidiéndole que me separe los resultados entre hombres y mujeres y atender solamente al de los hombres. Yo considero que es más apropiado hacerlo a través de submenús, como en analizar estadísticos descriptivos. No va a poder ser en descriptivos. ¿Por qué no? Porque esto me lo haría para la muestra global, no me permitiría incorporar la variable sexo de separación, sin embargo sí en explorar. Donde aparece la lista de dependientes es de qué quiero calcular la media, y de lo que yo quiero calcular la media es de la altura. En lista de factores, desde el momento que aparece aceptar sin que haya incluido algo aquí, es señal de que no es obligatorio, pero si yo incluyo, va a ser a través de qué variable voy a separar los distintos resultados, lo que es lo mismo. Si yo incorporo la variable sexo, me calculará estadística descriptiva de la variable altura separando entre mujeres y hombres. Yo ya puedo pegar, ejecuto esta sintaxis y encuentro que la altura promedio de los hombres es de 163,57 centímetros. Otro modo posible de hacerlo sería, por ejemplo, en analizar, comparar medias. En la lista de dependientes seguiría incluyendo la variable altura, y ahora lo que yo querría sería separar a través de la variable sexo. Aquí tengo la opción de incluir varias variables o de trabajar con capas, lo que es lo mismo con el cruce de variables. No es necesario, pego, lo estoy haciendo por completar, no porque sea obligatorio hacerlo de ambos modos. Y la diferencia es que en este caso voy a tener la información más compacta, pero, y es razonable, los resultados convergen en los dos casos. Tengo 163,57 centímetros como altura promedio de los chicos. ¿Qué podría hacer ahora para ver cuántas mujeres satisfacen esta condición? Yo podría, por ejemplo, crear una variable categórica de estoy por encima de la altura promedio de los chicos, no estoy por encima de la altura promedio de los chicos. Esa podría ser una posibilidad. O también, por ejemplo, podría irme a datos, seleccionar casos y decirle que ahora solo voy a querer trabajar con aquellas personas cuya altura esté por encima de ese punto de corte que es 163. Ahora voy a tenerlo que indicar con un punto, 153,57. Continúo y pego. Aquí tengo la sintaxis, ejecuto esta sintaxis, he aplicado un filtro, y ese filtro ¿en qué se pone de manifiesto? En que al final me ha generado una variable filtro, que es una variable de ceros y unos, donde los ceros son no seleccionados. Mi recomendación es echarle un vistazo, aunque sea rápido, para ver que más o menos cuadra. Este mide 172, está seleccionado, este no lo está. ¿Y cómo más sé que he aplicado un filtro? Por las cruces o las aspas que aparecen aquí, y también porque aquí en la esquina inferior, y esto es lo que manda, aparece que hay un filtro activado. Y ahora que ya solamente tengo quienes se sitúan por encima de la altura promedio de los hombres, ¿qué puedo hacer?
me puedo ir a analizar y obtener una distribución de frecuencias. ¿De qué variable? De la variable sexo, porque así voy a poder saber cuántas mujeres y cuántos hombres se sitúan por encima de ese punto de corte que no era un valor fijo, sino venía condicionado a una media y una media según sexo. Pegar y ya puedo realizar el análisis de frecuencias y me dice que hay 62 mujeres que se sitúan por encima de la altura promedio de los hombres. Y ya estaría, por tanto, en situación de poder responder. Si he aplicado un filtro y no lo voy a necesitar más adelante, mi recomendación es que, sin demorarme, me acuerde de suprimir ese filtro. No vaya a ser que continúe con análisis y se me haya pasado que tengo el filtro activado. Seleccionar casos, todos los casos, de nuevo pego y ejecuto esta instrucción de eliminar el filtro. Y como decía, lo que manda no es tanto si hay cruces o no. ¿En qué sentido no manda? Porque puedo tener cientos de casos y lo mismo esa aspa o ese tachado aparecería solamente en casos que no están entre los primeros y podría pasárseme por alto. Lo que manda para indicar que no hay filtro es que aquí en la esquina efectivamente no aparece. Veamos la respuesta que ha brindado en el caso C. Vemos que ni la media corresponde ni el número total corresponde. ¿Qué ha hecho aquí? Esta instrucción de aquí es el modo de segmentar. Ha segmentado por sexo. ¿Para qué? Para obtener unos descriptivos de la variable altura. Con esto, efectivamente, podría conseguir la media para hombres y para mujeres. ¿Qué le ha llevado a decir que la media es 170 y no el valor que nos daba a nosotros? A saber, puede que estuviera arrastrando algún filtro previo o a saber, pero desde luego el resultado no encaja. La media con la que ha cortado no es la que debería ser y a partir de ahí ha hecho de nuevo un filtro de ese valor de altura y ha sacado una distribución de frecuencias. Ahora bien, no de la variable altura, no de la variable sexo, sino de la variable altura, lo cual podría llegar a hacer viable el recuento de cuántas mujeres cumplen esta condición, pero en comparación sería muchísimo más largo o indirecto en comparación con directamente pedir una distribución de frecuencias de la variable sexo. El punto central es que directamente esta media no corresponde con la media de la muestra para los chicos. Y con esto, bueno, como os decía, habría otras posibilidades de cómo resolver este ejercicio. Hay algunos, por ejemplo, si es una técnica estadística más avanzada, no hay más de un menú con el que se pueda hacer. En esto que es búscate la vida para quedarte con solamente un subconjunto, como decía, hay varias opciones para hacerlo. Lo mismo que yo en la corrección que he propuesto estaba filtrando solamente por altura, yo podría, por ejemplo, también haber filtrado por altura y sexo, haber, como decía, creado variables instrumentales, variables intermedias, que fuera por encima, por debajo de la media. Habría diferentes opciones. Y ahora sí, con esto cerraríamos la resolución del ejercicio 1.3.